Bueno, listo. Buenas noches. Vamos a entonces iniciar la clase. Buenas noches. No, métete a la página. Antes de Y ahí, iniciar, grabación. antes de empezar a hablar de la oferta o la propuesta, de pronto si hay alguna pregunta de lo que hablábamos de la autonomía privada, de la limitación a la autonomía privada. ¿Alguna pregunta? Bueno, para finalizar ese tema de la autonomía, aclaro dos cositas o pongo dos ejemplos. Hay algunas sentencias de la Corte Constitucional donde, digamos, interfiere en esa parte de la autonomía de la voluntad, de la autonomía privada, y puede a las partes ordenarle la celebración de un contrato entre particulares. Entonces, digamos que ahí la autonomía como que entonces quedaría un poco al margen. Hay un caso que sucedió en Cali de una pareja afrodescendientes, ya que está de moda este tema con lo de George Floyd en Minneapolis. Ellos, una pareja, compró una vivienda en Cali. Cuando uno compra una vivienda, hay que comprar, o cuando uno tiene un crédito hipotecario, hay que adquirir 3 seguros. Un seguro de vida, que en caso que la persona fallezca, el deudor fallece, entonces la aseguradora paga la obligación y la entidad financiera no va a perder el dinero del crédito. Otro seguro es contra terremotos. En caso de que llegue a ocurrir un terremoto, se destruye la vivienda, entonces la aseguradora le paga a la entidad financiera el crédito. Y la otra es con ocasión de un incendio. Entonces, en ese caso, la aseguradora X, no recuerdo ahorita el nombre, le vendió los seguros o contrató el seguro contra terremotos y el seguro contra incendio. Pero no les quiso vender el seguro de vida porque ellos eran portadores del VIH. Y los portadores del VIH transmiten la enfermedad, mas no desarrollan los síntomas de la enfermedad. Entonces, la expectativa de vida de una persona que es portadora del VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, o sea, del SIDA, entonces estas personas van a tener una calidad de vida o una expectativa de vida menor a la de una persona que no sea portadora del virus. Bajo esa premisa, la aseguradora dijo que no les vendía el contrato de seguro de vida. Entonces ellos presentan una tutela, una acción de tutela ante el juez civil de circuito, manifestando que era una violación que estaban haciendo o le estaban discriminando, violación al derecho a la igualdad, ya que habían celebrado el contrato de contra incendios, de seguro contra incendios y el contrato de seguro contra terremotos. Entonces había una discriminación. Los estaban discriminando por ser portadores del VIH y más que eran afrodescendientes, y bueno, una cantidad de situaciones. El juez, en primera instancia, les concede la tutela y ordena que la aseguradora celebre el contrato de seguro de vida con ellos. La aseguradora presenta su impugnación contra esa decisión. Dentro de las manifestaciones de la aseguradora, pues manifiestan el tema de la autonomía de la voluntad. Dicen que hay una aseguradora que se llama la Previsora Seguros, que es estatal, es del gobierno. Entonces la aseguradora, la Previsora Seguros, está en la obligación de celebrar los contratos de seguro que no hagan las aseguradoras privadas. Entonces, que podían acudir ante la previsora y comprar dicho seguro de vida.
En segunda instancia, el Tribunal Superior copia la idea de lo que manifiesta la aseguradora en su impugnación y revoca el fallo y niega la acción de tutela. La acción de tutela llega a la Corte Constitucional como todas las tutelas del país. Entonces, cuando llegó a la Corte Constitucional y fue seleccionada para el estudio. Y la Corte modifica el fallo y ordena que celebren el contrato, que las partes celebren el contrato de seguro de vida. ¿Sí me están escuchando? Fuerte y claro, profe. Sí, profe. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, Excelente. la aseguradora de la Corte Constitucional Doctor. le dice a la aseguradora, dime, Miguel. Una pregunta, ¿esas diapositivas su merced no las sube a la plataforma en la asignatura de su materia? Esas ya están Sí, allá. ya están. de la plataforma. Ah, gracias, doctor. Ya están. Entonces, la Corte revoca el fallo y concede la tutela. Y la Corte, dentro de los argumentos, manifiesta o expresa que si bien es cierto que está la autonomía de la voluntad, la autonomía privada entre los particulares para poder decidir si celebran un contrato o no, hay unos límites a esa autonomía privada. Y los límites es cuando está de por medio una posible vulneración a un derecho fundamental. Entonces, si bien es cierto, los accionantes podían haber acudido a otra aseguradora como la Previsora Seguros y celebrar el contrato de seguro de vida, la Corte le advierte a la aseguradora, a la accionada, le manifiesta. Entonces usted debió no celebrar ninguno de los contratos de seguro, amparados en esa autonomía de la voluntad privada. Si bien es cierto que son tres tipos de seguros diferentes, uno es el seguro de vida, otro es el seguro contra incendio y otro el seguro contra terremoto, son tres seguros diferentes, pero los sujetos contractuales son los mismos. Entonces, en ese orden de ideas, la Corte considera que hay una discriminación y que se está afectando el derecho a la igualdad, que se está vulnerando ese derecho a la igualdad para celebrar ese otro contrato entre ellos. Entonces la Corte le dice a la aseguradora, usted perfectamente podía, amparado en el principio de la autonomía de la voluntad, no celebrar ninguno de los contratos de seguro. Pero no puede decir, oiga, este sí y este no. Entonces sí hay unos límites cuando hay de por medio una posible vulneración a un derecho fundamental en cuanto al tema de la autonomía privada de la voluntad, es decir, qué límites tendrían para contratar los particulares. Otro ejemplo, hay otro caso en el cual en Cartagena hay un edificio que se llama El Conquistador. El edificio El Conquistador es uno de los edificios más altos en la zona del Laguito, queda frente al Hotel Hilton. Es un edificio como de unos 30 y pico de pisos y hay 3 ascensores. De esos 3 ascensores, 2 ascensores son para uso exclusivo de los residentes del edificio y los visitantes. Y otro ascensor que es únicamente para el uso de los trabajadores del edificio, entre esos los empleados domésticos. Entonces también vuelve y juega con una señora afrodescendiente que trabajaba como empleada doméstica en uno de los apartamentos de ese edificio, digamos como en el piso 20 aproximadamente, y le tocaba subir y bajar las escaleras varias veces al día, porque no podía utilizar los ascensores de los residentes o visitantes, ya que ella era una de las trabajadoras del edificio. Eso estaba contemplado como la destinación o el uso que se le debía dar a esos bienes comunes de esa copropiedad, de esa propiedad horizontal. Y ustedes saben, los que viven en propiedad horizontal, que el reglamento es un contrato que firman todos
todos los propietarios y residentes en una copropiedad y que los vincula a todos. Entonces se presenta una acción de tutela porque la señora manifiesta que no se le permite usar uno de los ascensores de los propietarios o residentes o visitantes del edificio, y que entonces si a veces le toca bajar 3 o 4 veces para ir al minimarket, al supermercado, digamos que se le olvidó, fue a comprar el desayuno y se le olvidó comprar, digamos, una Maggi y tiene que bajar para ir a comprar la Maggi, y luego cuando sube entonces se da cuenta que le faltó otro artículo y tiene que volver a bajar y así. Entonces presenta esa acción de tutela contra la copropiedad del edificio del Conquistador. En primera instancia, el juez en Cartagena lo niega. Se impugna y el superior de segunda instancia también niega la acción de tutela. Llega a la corte y la corte la selecciona para su estudio. Al seleccionarlo para su estudio, la corte modifica el fallo y al modificar el fallo concede la acción de tutela, ordenándole dentro del fallo de la acción de tutela a la administración o a la copropiedad del edificio El Conquistador la modificación de su reglamento de propiedad horizontal, para que cuando se presenten situaciones como esa, que esté dañado uno de los ascensores, entonces permitir el uso de cualquiera de los otros ascensores a cualquier persona. O sea, la corte no les dice, oiga, usted no puede discriminar o usted no puede limitar a que determinados bienes sean para tales personas y tales otros bienes para otros. Usted puede hacerlo, pero tiene que garantizar unas condiciones de igualdad para todos. No puede decir, entonces si este bien que era de uso exclusivo para las personas que trabajaban en el edificio estaba dañado, pues de malas y les tocó las escaleras. Usar las escaleras y no podían acceder a los otros ascensores. Entonces, fíjense cómo el juez de tutela, el juez constitucional, puede intervenir en la autonomía privada de las partes al momento de celebrar un contrato. Esas son las únicas limitaciones que existen frente al tema de la autonomía. Del resto, si no está involucrado un derecho fundamental, las partes pueden pactar lo que quieran. ¿Alguna pregunta sobre esto? Para pasar al otro tema. No, señor. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de la oferta o propuesta mercantil. Leamos el artículo 845. Wolfgang, ¿me puedes ayudar con la lectura de este artículo? Ahí tienes la... Claro. ¿Me escuchan? Escuchamos perfectamente. Artículo 845. La oferta o propuesta, esto es el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra. Deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Se entenderá que la propuesta ha sido comunicada cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. Ok, bueno, ¿qué entendiste? Es el punto principal en el contrato mercantil, porque yo debo de hacer conocer lo que estoy ofreciendo y debo de presentar el valor de lo que voy a vender o de lo que estoy ofreciendo. Debo de comunicarla para poder llegar al término de lo que es el contrato en sí. Debo de hacerla, en pocas palabras, comunicarla. Bueno, la oferta o propuesta mercantil,
como lo define la norma, es cuando una persona presenta o comunica a la otra un proyecto de negocio, ¿sí? Un proyecto de contrato. Y en esa propuesta o en esa oferta se está mencionando cómo serían los términos de la celebración de ese contrato. ¿En qué términos se celebraría ese contrato? Yo sé que de pronto algunos estarán pensando que la oferta digamos, se refería a, digamos, promociones o descuentos que pudiera hacer un comerciante. Eso también es válido, pero la oferta desde el punto de vista jurídico es esa propuesta o proyecto de celebración de un contrato. Ahora, de pronto a muchos les sorprenderá lo que voy a decir. Cuando se hace la propuesta, si no hay un rechazo, la propuesta es vinculante. Es decir, se va a entender aceptada la oferta o propuesta. Miremos el 846, nos habla de la irrevocabilidad de la oferta. Significa que una vez se ha hecho la propuesta o la oferta, no hay forma de retractarse. ¿Alguien me ayuda con el artículo 846? Artículo 846. La propuesta será irrevocable. De consiguiente, una vez comunicada, no podrá retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause al destinatario. La propuesta conserva su fuerza obligatoria aunque el proponente muera o llegue a ser incapaz en el tiempo medio entre la expedición de la oferta y su aceptación, salvo que de la naturaleza de la oferta o de la voluntad del proponente se deduzca la intención contraria. Bueno, ¿qué entendiste de eso? Doctor, pues que debe haber hola, debe haber, ¿me escucha? Hola. Doctor, pues si no es lo contrario, digamos, de que sea irrevocable, el proponente no podrá retractarse. Y si lo hace, pues acarreará unas indemnizaciones por los perjuicios que causa el destinatario. Exacto. Eso O es sea, lo que... cuando la persona realiza la oferta o propuesta de negocio, no Sí, puede doctor. luego cambiarla, no puede modificarla. Ya quedó comprometido. O sea, aquí la norma está protegiendo, digamos, al destinatario, que se le mantengan las condiciones propuestas inicialmente. Que se Sí, mantenga doctor. digamos, el proyecto de negocio ofrecido inicialmente. Entonces, se habla que la oferta o propuesta mercantil va a ser irrevocable. O sea, una vez se hace la propuesta, no se puede decir, no, ya me arrepiento, no voy a realizar ese negocio. Ya quedaría comprometido el proponente. Ahora, ¿ustedes cómo creen que se puede hacer, digamos, conocer? ¿A través de qué medios se podría hacer conocer al destinatario la propuesta? A ver, Correo certificado, profe. Medio escrito, autenticado. Electrónico. Escrito. Escrito, profe, ¿no? una forma va a ser Por algún medio donde escrito. la persona lo pueda entender, lo pueda entender. Verbal o escrita.
A la dirección inicial, por escrito, profe. ¿Quién dijo verbal o escrita? Yo lo dije así. O Yo, electrónico, doctor. ¿Quién es yo? Juan Diego Rosas. Juan Diego. Exactamente. Puede ser verbal o escrita. ¿Cuál sería la diferencia, Juan Diego? Doctor. ¿Cuál cree que sería la diferencia, Juan Diego? En uno existe un tiempo determinado y en la otra se debe contestar de forma inmediata. En la verbal se puede decir y en la escrita se tiene un tiempo especial que se tenga la propuesta. En la verbal, pues no debe una vez hacerse, porque inmediatamente cuando se hace, pues debe proponer en dicha propuesta o dicha oferta para pronunciarse. Entonces, si se debe al ser digamos, singular, va a ser demasiado para que quieran, seguramente no de la No puede, realmente, entre la se entrecortó. digamos que cuando ver con ella, sin a estar para una va a dar, no sé, a través de vía telefónica, no habla que cuando se hace vía telefónica se entiende que como sea verbal, no hay plazos, ahí debe decir sí, se propuesta. También digamos particular, va a decir al que tiene para que manifieste la aceptación o respuesta. Entonces, Néstor, si quieres, puedes hacer la pregunta aquí y ya te la contesto. Sí, doctor. Si no se establece el plazo en la propuesta, entonces, ¿cuánto tiempo tiene para aceptar? Si no se establece, si el proponente, el oferente, no menciona cuánto es el plazo, la norma dice que tiene 6 días para pronunciarse. Gracias, profe. Entonces, la propuesta puede ser verbal o escrita, como ya lo mencionamos. Y si es presentada de forma verbal, inmediatamente pues debe manifestarse la aceptación o rechazo de la misma. Dime, Ramírez. Porque si queda como en la palabra, como que no queda como una de esa garantía, ¿o cómo sería ahí? Si la propuesta es verbal, pues la aceptación o rechazo va a ser verbal. Ahora, quien manifiesta algo debe probarlo. El artículo 1757 del Código Civil establece que quien manifiesta algo debe probarlo. Entonces, si el proponente o el oferente manifiesta que hay una oferta, debe probar la oferta. O sea, debe tener un medio idóneo, un elemento probatorio para demostrar que sí existe la oferta y que no ha sido rechazada la oferta. ¿Alguien que me ayude con la lectura de la diapositiva? Claro que sí, La doctor. oferta, bueno, La oferta verbal, oferta por escrito. La propuesta verbal es un negocio entre presentes, deberá ser aceptada o rechazada en el acto de oírse. La propuesta hecha por el teléfono se asimilará para los efectos de su aceptación o rechazo a la propuesta verbal entre presentes. Segundo, cuando la propuesta se haga por escrito deberá ser aceptada o rechazada dentro de los 6 días siguientes a la fecha que tenga la propuesta. Si el destinatario reside en el mismo lugar del proponente, si reside en lugar distinto, a dicho término se sumará el de la distancia. Okay. Entonces ahí está claro. Si la oferta se está haciendo o propuesta se está haciendo de forma escrita, pues debe ser, digamos, el rechazo por unos medios idóneos que puedan entenderse que no está aceptándola.
porque va a haber unos efectos. Y es que si no hay, digamos, esa idoneidad en el rechazo, es decir, si no está claro que se está rechazando, se va a entender aceptada la oferta. Y como consecuencia, pues se va a hacer exigible. Ahora que ustedes analicen y digan, bueno, en la práctica, ¿qué tanto sucede en la práctica que una persona o que un comerciante realice una oferta o propuesta, establezca un plazo y no haya un rechazo? Se entiende perfectamente válida. Muchas veces opera de la siguiente forma. A veces ustedes van a X sitio y le dicen al comerciante, oiga, hágame una cotización. Y le realizan la cotización por escrito. Esa cotización es una propuesta de negocio, es una oferta que está siendo escrita. Y entonces le va a decir el comerciante, va a tener una validez de 30 días, 60 días, de X tiempo. Significa que cuando usted acude ante ese comerciante para exigir cuando se acude a ese comerciante para hacerle exigible las condiciones del negocio, va a ampararse en esa oferta. Que el comerciante le llamó cotización, ¿ok? Pero es una oferta, es una propuesta de negocio. Eran los términos en los cuales se realizaría el negocio. Eso frente a la oferta, digamos, cuando es el interesado quien va y le solicita la cotización. Ahora, miremoslo del otro lado. Si el que realiza la cotización ve que no hubo un rechazo de la oferta o propuesta, perfectamente puede hacerla valer. Ahora, que no la haga valer, porque de pronto, como dicen por ahí coloquialmente, puede salir más costoso el collar que el perro. Es decir, piense, hombre, meterme en un pleito, pagarle los honorarios a un abogado para hacer exigible esa oferta, pues puede salir mucho más engorroso y costoso. Pero legalmente, si no hay ese rechazo, la oferta se entiende aceptada. Y al aceptarse la oferta, pues hay que celebrar el contrato, hay que celebrar el negocio. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, yo tengo una pregunta. Si en caso de que pronto la aceptación verbal con el tiempo la persona le queda mal, ¿hay cómo hace uno para demostrar que hubo una propuesta o una oferta? Ya tendrías que, bueno, me vas a hacer adelantarme a lo que venía ahora, pero bueno, te lo voy a contestar. Hay una buena fe que está en esta parte previa del contrato, en esta parte precontractual. La buena fe debe mantenerse también en la etapa contractual, es decir, en el momento de celebrar el contrato y después de celebrado el contrato, que sería el post-acuerdo o la etapa post-contractual. Entonces, podría, si se establecieron unos términos, unas situaciones, mirar cuáles serían los medios probatorios para demostrar las obligaciones que se generaron para la celebración del contrato. Entonces ya ahí entraría a jugar qué medio probatorio tendría la persona, si tiene documentos, o sea, si tiene escritos, llámese correos electrónicos, mensajes de texto por WhatsApp, mensajes de texto por el teléfono, ¿sí? A ver de pronto qué tipo de pruebas tendría para demostrar esa situación o eventualmente con un testimonio. Pero el ejemplo como lo formulas estaría más como a la parte postcontractual, que es lo que ustedes conocen como la garantía. La garantía, esa buena fe después de celebrar el contrato.
¿Quién me ayuda con la lectura de esta diapositiva? Yo, profe. Ok, te escuchamos. Aceptación tácita de la oferta o propuesta. Artículo 854. La aceptación tácita manifestada por un hecho inequívoco de ejecución del contrato propuesto producirá, los mismos efectos que la expresa, siempre que el proponente tenga conocimiento de tal hecho dentro de los términos indicados en los artículos 850 a 853 según el caso. Ok. Entonces, ¿qué significa eso? Que la propuesta tácita y la expresa producirán los mismos efectos, siempre que el proponente lo haga dentro de los términos que establece el 850 y el 853. ¿Sí? Eso es muy sencillo. ¿Qué significa? Significa que si la persona no rechazó, la oferta, se entiende una aceptación tácita. O sea, que quedó comprometido con el negocio. En caso de que no haya un rechazo. Entonces, si no se rechazó, se va a entender una aceptación tácita. O sea, aquí o es blanco o es negro. Aquí no va a ser gris. Entonces, o es una situación o es la otra. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Doctor, ¿eso quiere decir que la aceptación no debe ser expresa en la oferta? En la oferta no, porque quien va a aceptarla es el destinatario. Es el que va a decir si acepta el negocio o no. Digamos que a veces, la persona va y solicita una cotización. Y ahí mismo la persona rechaza la oferta. O sea, le están planteando un negocio con unos términos y lo rechaza. Hasta ahí quedó la oferta. No va a tener ninguna consecuencia porque la está rechazando. Aquí la cuestión que dice el artículo es cuando no hay, digamos, como esa evidencia, como que quede expresamente claro que hubo el rechazo de esa oferta. Si no se rechaza, se va a entender entonces que la aceptó. Doctor, y cuando es una oferta pública, igual pasa Y lo ahora mismo, ¿no? vamos para allá, porque ya esa es otra película. Ahora vamos para allá. Sí, señor. Pero frente a la aceptación tácita, ¿hay alguna pregunta? No. Bueno, ¿quién me ayuda con la lectura de esta diapositiva? Yo. Licitación, sí, licitación y policitación. El artículo 860. En todo género de licitaciones públicas o privadas, el pliego de cargos constituye una oferta de contrato y cada postura implica la celebración de un contrato condicionado a que no haya postura mejor, hecha la adjudicación al mejor postor. Se desecharán las demás. Policitación es una oferta pública dirigida a varias personas al mismo tiempo. Ahora, aquí hay tres situaciones diferentes. La oferta, como la hemos venido hablando, es un proyecto de negocio a determinada persona. Digamos, singularizada la situación o ese proyecto de negocio en particular. Esa es una situación. Otra situación es la licitación. ¿Y la licitación qué es? La licitación es cuando una empresa, sea pública o privada, realiza un pliego de cargos y dice como unas condiciones generales mínimas para recibir propuestas de contrato, proyectos de negocio, cumpliendo esos requisitos que están solicitando. Entonces aquí es a la inversa. Aquí se va a entender que debe aceptarse o debe celebrarse
el negocio jurídico con quien planteó las mejores condiciones. Puede ser por precio, normalmente es por precio. Quien planteó las mejores condiciones, a ese se le debe celebrar el contrato. Entonces, al adjudicarse a ese que dio las mejores condiciones para celebrar el contrato, se entiende que se están rechazando las demás. Entonces, si se presentaron 4 propuestas y de las 4 hay una sola, digamos la A, la B, la C y la D, son las 4, y la propuesta B fue la más favorable, entonces se va a entender que las propuestas realizadas por A, C y D fueron desechadas. Es decir, que al aceptarse solo la de B, las demás se entienden rechazadas. Eso es lo que habla la norma. Ahora, hay un término que dice policitación. Y la policitación es cuando se realiza esa oferta de la que hemos venido hablando, se hace de forma pública. Imagino que ustedes han visto que muchas veces llegan a las casas o a la propiedad horizontal, para los que viven en propiedad horizontal, llegan revistas o llegan folletos de supermercados, de almacenes, generando unos proyectos, ¿sí? Como unas ofertas, o diciendo quienes cumplan con ciertos requisitos pueden adquirir estos bienes o estos servicios en estas condiciones. Entonces, ponen un asterisco y le dicen, aplican condiciones y restricciones. Entonces, le van a colocar, por ejemplo, van a condicionarlo a que sea esa oferta solamente para determinados sitios, para determinadas ciudades o para determinados almacenes en la misma ciudad, o pueden limitarlo al número de unidades que establezca el oferente, que establezca el proponente. Entonces, la policitación va a ser esa oferta que realiza a todos. Pero como esta policitación se va a regir por el 845, es decir, por el concepto de la oferta, lo que se está publicando por parte de ese oferente es vinculante. O sea que si usted ve en el folleto de Panamericana o el folleto de Catronics o qué sé yo, de cualquiera de los comerciantes que le están ofreciendo, bajo unas condiciones, celebrar un negocio, por ejemplo, la compraventa de un celular o de un electrodoméstico, le dicen, aplican estas condiciones, se lo dejamos en tal precio si usted realiza el pago a través de determinada tarjeta de crédito, por ejemplo. Esas serían las condiciones para realizar el negocio jurídico, que el pago se realice en tal fecha a través de determinado medio, a través de determinada tarjeta de crédito. Ahorita, por ejemplo, la próxima semana que tenemos el primer día de las compras sin IVA, entonces seguramente que en los días previos los comerciantes, muchos almacenes, entre ellos, sacarán ofertas diciendo que ofrecen tales y tales productos con descuentos además de lo del IVA y establecerán seguramente unas condiciones como por ejemplo que se paguen a través de las tarjetas de crédito de la propia marca. Es probable. Entonces esos serían los términos de una policitación, o sea, cuando se hace de forma pública para cualquier persona la oferta. Ahí va a ser diferente a lo que veníamos hablando, porque cuando veníamos hablando del 845 en adelante, de esa definición de la oferta, se refiere a cuando se hace puntualmente ese proyecto de negocio a alguien en particular. Y aquí la policitación es cuando va a todo el público, cuando es abierta. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, profe. Cuando hacen la licitación y de pronto ya, o sea, ellos quedan mal con esa licitación, ¿ahí vuelven a hacer otra vez la misma postura o vuelven a otra, o queda de segundo lugar? Pues como eso se supone que queda el primer postor y el segundo, o vuelven otra vez a hacer la licitación a general. No, solamente la norma establece de que una sola. O sea, el que estableció la mejor postura, es decir, el que pidió menos o el que ofreció celebrarlo por menor valor, a ese se le adjudica.
Ok. Eso es Y lo el que que dice el queda, artículo por lo menos, 860. y Y esa ahora persona que por lo las menos, entidades públicas, cuando hagan una licitación, amarren la cuestión poniéndole una cantidad de trabas, eso es otra película. Pero hablando de licitación para los particulares, aplica el 860. Que el que cobre menos, a ese hay que celebrar el contrato. ok, doctor, gracias. Doctor, una pregunta. ¿Sí? El 860, o sea, yo entiendo el tema de licitaciones, lo tengo muy claro, pero me surge una duda. Las licitaciones no se le gana al que mejor no se la gana al que mejor se ajuste a la propuesta hecha, siendo en el sector público o en el privado. Eso, y la mejor postura muchas veces va a ser el menor valor. Muchas veces. Pero doctor, mire, en el sector público se hace una oferta, se hace una licitación pública, ¿cierto? Pero siempre se la va a ganar el que esté en el promedio de la oferta, así sean por 1.000 pesos, por 100 pesos. He visto licitaciones que se la han ganado por estar casi a la par de la oferta que hacen, como es a la tapada, diciéndolo coloquialmente. Estas ofertas, o sea, las licitaciones salen a la tapada, se presentan 3, 4, 5, 6, 7, 8 empresas, todo va en un sobresellado, pero se la gana en lo público la persona que esté más cercana al precio que ellos estandarizaron, no el que menos les dé el precio. Eso estaría aquí en lo que le dice la definición, implica la celebración de un contrato condicionado, que no haya postura mejor. Y la postura mejor serían, digamos, si hablaron ellos de unos determinados requisitos, los que más se asemejen a lo que pidieron en el pliego. ¿Sí? Exacto, o sea, en el pliego, la lógica es de que se gana la propuesta el que esté más cerca al pliego. Claro, pero el pliego, digamos, tú estás entendiéndolo desde las entidades públicas que tienden a ser más complejas las licitaciones. Dentro de, digamos, del sector del comercio, hacen licitaciones también y establecen unos pliegos. Y si miras qué dice la norma, el que más se ajusta, pueda que sea con el precio o con las condiciones de calidad, sí, pero el que más se ajuste es el que tiene la obligación de celebrársele el contrato. Y al celebrársele a uno, si hay 5, se escogió uno, los otros 4 de una vez se entienden desechados inmediatamente, si se hace de forma pública. Ahora, si se reciben para luego seleccionarse, entonces sí tocaría contestarle a los que no salieron seleccionados diciendo que se rechaza porque se le adjudicó a fulano, en caso de que no se haga de forma Profe, pública. discúlpeme, ¿en qué momento se puede dar desierta una propuesta o una licitación? El oferente o proponente va a declararlo cuando las propuestas presentadas no se, digamos, no se acercan a lo solicitado en el pliego de cargos. Pero no lo vean solo para el sector público, lo están viendo exclusivamente para el sector público. Y esto es una figura que se utiliza más en el sector privado que en el público. Doctor, una pregunta. Yo aquí buscando, pues, de la tercera pregunta del foro, busqué lo de la irregularidad de las ofertas y dice que en el sector público sí hay una irregularidad de las ofertas, pero quería saber si en una licitación, ya sea privada, se puede sustraer esa irrevocabilidad de la oferta para defenderse frente a esto. ¿Es posible o...? La norma la acabamos de ver y es una sola, de una sola interpretación. Una vez lanzada la oferta, es irrevocable, no se puede modificar. Se acepta o se rechaza. Pero se puede hacer una modificación mediante pliegos, ¿no, profe? Si se hacen modificaciones, ya se entiende que fue rechazada y se hace una propuesta nueva o una oferta nueva. Gracias, profe. O sea,
quiero que se, digamos, desmarquen de lo público. Yo sé que muchos de ustedes están trabajando en entidades públicas, pero vean lo que la norma va enfocado no al sector público, porque muchas de las reglas que hay para ese tipo de licitaciones tienen sus propias legislaciones. Aquí estamos hablando para el comerciante, estamos hablando de los contratos mercantiles, de los contratos comerciales, que muchas de las actuaciones que hacen las entidades del Estado, como las empresas industriales y comerciales del Estado, se apliquen las reglas del derecho privado. Eso es otra película, ¿sí? Entonces, para que tengan eso presente. 1. 2. Cuando hablamos aquí de la oferta que se realiza, estamos hablando que no hay forma de discutir los términos del contrato. Se presenta un proyecto de contrato, la otra parte o lo acepta o lo rechaza. O es blanco o es negro, no puede ser gris. O lo toma o lo deja. Yo sé que muchos piensan que en el tema contractual siempre hay negociación y no. Es muchas veces todo lo contrario. O sea, alguien hace una propuesta, un proyecto de negocio y la otra solamente lo acepta o lo rechaza. Ahí está, digamos, la autonomía de la voluntad de la persona en decir, no, no me convencen esos términos o no me favorecen totalmente, entonces la rechazo. Y no pasa absolutamente nada si la rechaza. Entonces, cuando hablamos de que se hace la oferta una vez lanzada no puede modificarse. Por eso hablamos del 846 de la irrevocabilidad. O sea que una vez se hace la propuesta, no puede revocarse. Revocarla, entonces voy a echarla para atrás porque voy a modificar los términos. No. Esa fue la propuesta y debe mantenerse y celebrarse el contrato en caso de aceptación en esos términos. Miren los ejemplos, cuando ustedes ven la publicidad que sale en estos folletos de los almacenes de cadena, que le establecen unos términos y ustedes van y si el almacén les empieza, el funcionario del almacén empieza a buscarle el quiebre, a salírsele por la tangente, a ponerle excusa, ustedes van a hacer valer eso. Ustedes van, ¿qué es lo menos que hacen? Buscar el administrador del establecimiento y decirle, mire, ustedes están haciendo esta propuesta, esta oferta. Solicito y exijo que me la hagan valer. Es la misma situación. La diferencia va a ser que, como decía hace un rato, la licitación va a ser ese proyecto de negocio de forma pública. A través, por ejemplo, de esos folletos, a través de una publicidad por medios masivos, a través de, por ejemplo, de un comercial de televisión, a través de un comercial de radio. Esas son ofertas públicas que se llaman por licitación. ¿Sí? Doctor, pero bueno, yo le entiendo a usted hablándolo en el sector privado. Sí, pero no me lleves al sector público porque hay... No te voy a llevar al sector público. Muy fácil, la pregunta es la siguiente. Si de lo que tú me hablas de las ofertas que hacen las revistas, los almacenes de cadena como Éxito, Carrefour, Jumbo, y no me cumple con eso, ¿eso luego no es publicidad engañosa? Tú lo haces valer a través de los medios que ellos establecieron para la celebración del contrato. La publicidad engañosa, digamos, podría darse en los eventos en que tú, digamos que tú aspiras a beneficiarte de las compras sin IVA el 19 de junio. Son 3 fechas, ¿no? El 19 de junio, el 3 de julio y el 19 de julio. En cualquiera de las 3 fechas tú esperas beneficiarte. Entonces tú empiezas a ver el comportamiento de determinado comerciante frente a los precios que está ofreciendo por X producto. Si tú ves que cobra 10 pesos normalmente por el producto, pero ese día dice que le va a hacer un descuento, pero ya ese día ya no vale 10, ese día vale 12 y te hace un descuento del 20, entonces te quedan el 10. Ahí te está engañando, porque subió para hacerte un descuento y dejarlo en lo que normalmente está ofreciendo el producto, ¿sí?
Esa es una situación diferente a cuando presentan a través de folletos o de publicidad por medios masivos unas ofertas y luego no las quieren cumplir porque dicen que se equivocaron, que puede suceder en el caso de que se equivocan, así como lanzan la oferta, entonces tienen que hacer la respectiva aclaración. Y es lo que a veces ustedes han leído seguramente, que dice fe de erratas. Y fe de erratas es una aclaración de pronto de un aspecto que no quedó claro o que al momento de transcribirse hubo quizás un error de transcripción. Eso es lo que se llama fe de errata, pero no significa que está modificando la oferta, está aclarando las dudas que se hayan podido haber generado. Dime, Sandra. Doctor, me surge la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando posteriormente a la aceptación de la oferta se encuentran inconsistencias con la información de la garantía que ofrece el vendedor y en razón a esto decide por parte del comprador no continuar con el proceso de compra, atendiendo a que no se ha entregado el producto y no se ha pagado el dinero? Bueno, eso te lo voy a responder cuando hablemos de la compraventa, pero me voy a anticipar en algo. Lo mencioné ahorita, pero vuelvo y lo repito. Hablé de la buena fe. La buena fe debe mantenerse en todas las fases del contrato. En la fase precontractual, que es esta que estamos hablando, es decir, de antes de la celebración del contrato, debe haber una buena fe. La buena fe por parte del oferente o proponente en cuáles son los términos en los cuales se va a realizar el contrato. Y la buena fe entendida por parte del destinatario en manifestar la aceptación o rechazo de la oferta. Ahí estamos hablando de esa buena fe antes de la celebración del contrato. Luego llega la celebración del contrato. En la celebración del contrato debe también mantenerse la buena fe. Una vez celebrado el contrato, como el ejemplo que me pone sería una compraventa, y la compraventa es un contrato de ejecución instantánea. ¿Qué significa? Que uno compró, el otro vendió inmediatamente. Que como consecuencia de ese contrato se deben realizar unas actuaciones posteriores por alguno de los dos, eso es otra película. Y eso sería la buena fe postcontractual, es decir, posterior al contrato, que es lo que conocen como garantía. Tú puedes comprar, como por ejemplo, están dadas las reglas por el gobierno para las compras del día sin IVA. Condicionaron a que aplica el beneficio si la persona compra en línea. O sea, no se puede ir presencialmente a los almacenes a hacer las compras. 1. 2. Lo condicionó a que el pago se realice con medios electrónicos. Tarjeta de crédito o tarjeta débito. Para poder cruzar la información, la entidad financiera con la DIAN. Y si la compra se hace en línea, ¿qué es lo más probable que diga cada comerciante? Que tiene la persona que compró, debe tener una paciencia para recibir el producto. Es decir, yo lo compré el 19, no significa que el mismo 19 me lo van a traer. Seguramente me dirán, mira, compraste el 19, tienes que tener tantos días para recibir el producto. ¿Ok? Pero esas condiciones entonces debieron quedar estipuladas en la oferta. Es decir, antes de celebrarse el contrato. Entonces, el día que se hace la operación y se compra, se hace el pago, ya quedó ejecutado el contrato de compraventa. Si hubo un incumplimiento en cuanto a la fecha de la entrega del producto por parte del vendedor, ya eso es otra película. Ya el contrato ahí pasó. Ya estamos en una fase postcontractual después de haberse celebrado el contrato. Pero no puedo entrar en este momento en más explicaciones porque eso lo voy a explicar cuando hablemos del contrato de compraventa, que es donde vamos a analizar toda esa cantidad de reglas, de situaciones que pueden pasar, de que pueden darse varias modalidades en la compraventa, de que hay unos plazos para entregar las cosas, unos plazos para pagar. Todo eso lo veremos cuando hablemos del contrato de compraventa. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctor.
Ok. Diremos que las partes deberán proceder de buena fe, exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen. Hemos hablado hasta el momento de esa fase previa al contrato. Ahora, durante la celebración del contrato o antes de la duración de la celebración del contrato, puede celebrarse una promesa de contrato. Es decir, se hace un contrato donde se promete la celebración de otro contrato posterior y se condiciona, se puede en el objeto condicionar a determinadas situaciones. Por ejemplo, si hay una licitación y de pronto se presentan 2 o 3 empresas, se presentan de forma unificada a través de un consorcio o una unión temporal, se presentan y se les adjudica ese contrato, es decir, se les adjudica y se ganaron la oferta de ellos fue la ganadora. Ellos pueden entre ellos mismos celebrar, por ejemplo, una promesa de contrato de constitución de una sociedad futura, condicionada a que esta unión temporal, si sale ganadora, es decir, si su oferta es aceptada y se celebra como consecuencia del contrato, entonces entre ellos se pudo haber establecido un contrato de promesa de constitución de sociedad futura, donde una vez sean seleccionados y se les adjudique el contrato, se debería constituir o celebrar ese contrato de constitución de sociedad. En esos contratos de promesa, de celebración de otro contrato, se pueden establecer las arras. Y el artículo 866 dice que cuando los contratos se celebren con arras, esto es dando una cosa en prenda de su celebración o de su ejecución, se entenderá que cada uno de los contratantes podrá retractarse, perdiendo las arras el que las haya dado o restituyendo las dobladas el que las haya recibido. Cuando el celebrado el contrato prometido o ejecutada la prestación objeto del mismo, no será posible la retractación y las arras deberán imputarse a la prestación debida o restituirse si fuera el caso. Aun cuando la norma establece que pueden ser dado en prenda un bien, la costumbre es que las arras normalmente se pactan en sumas de dinero. Entonces, ¿quién promete, por ejemplo, en el de compraventa de un bien inmueble, quien promete comprar, entrega una suma de dinero, pero esa suma de dinero que está entregando como concepto de arras es en garantía de la celebración del contrato. ¿Cuál contrato? El contrato de compraventa del inmueble, que sería posterior. Ahí solo están haciendo la promesa. La promesa de realizar un contrato posterior, que sería la compraventa. Entonces, si quien está entregando esas arras, es decir, en este caso el promitente, comprador, es el que incumple, pierde esas arras por incumplimiento. Sí. Si por el contrario quien incumple es quien las recibió, entonces debe restituirlas dobladas. ¿Por qué? Primero entrega la suma que recibió y luego tiene que entregar otra suma igual a la que había recibido. Entonces por eso las entrega, las devuelve dobladas. Si recibió 10 pesos como arras y el que está incumpliendo es el vendedor, tendría que devolver 20
Los 10 que recibió más 10 que tendría él que pagar para devolver lo que había recibido. Entonces, las arras lo que buscan es garantizar el cumplimiento de lo que se está pactando. También dentro de la promesa del contrato se puede establecer cláusula penal. La cláusula penal está en el artículo 867 del Código de Comercio. Y dice, cuando se estipule el pago de una prestación determinada para el caso de incumplimiento o demora, se entenderá que las partes no pueden retractarse. Cuando la prestación principal esté determinada, o sea, determinable en una suma cierta de dinero, la pena no podrá ser superior al monto de aquella. Cuando la prestación principal no esté determinada ni sea determinable en una cierta suma de dinero, podrá el juez reducir equitativamente la pena, si la considera manifiestamente excesiva, habida cuenta del interés que tenga el acreedor en que se cumpla la obligación. Lo mismo hará cuando la obligación principal se haya cumplido en parte. ¿Qué significa eso en castellano? Que la cláusula penal opera todo lo contrario de las arras. Las arras se entregan como garantía de que se va a cumplir el contrato. Mientras que la cláusula penal es una sanción por incumplir el contrato o por incurrir en mora. Ahora, eso no significa que las dos situaciones no se puedan pactar en el contrato. Las dos figuras son perfectamente acumulables en el mismo contrato. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, o sea, yo puedo poner una cláusula penal en la promesa de compraventa y en la compraventa como tal. Es que en la compraventa ya es la materialización de la promesa. Por eso la cláusula se va a estipular en la promesa, que es, se está prometiendo la celebración del contrato futuro. Entonces, cuando ya se celebra el contrato futuro, pues no tiene ningún sentido la cláusula penal porque ya se celebró el contrato. Ahora, que si hay una situación que debió decir el vendedor, por poner un ejemplo, el vendedor debió decir el estado real de la cosa y omitió, mintió, engañó al comprador, esos son los vicios ocultos, esos son los vicios redivitorios, eso es diferente. Ya eso es después de que se celebró el contrato. La cláusula penal aplica solo para los contratos donde se está prometiendo la celebración de otro contrato, no en el contrato como tal donde se cumple. ¿Alguien iba a hacer otra pregunta? Doctora, ¿y entonces se puede reclamar la cláusula penal y las arras? No. Sí, claro. No lo entendí ese pedazo. Sí, las Sí, puedo sí, reclamar las dos las dos. partes. Claro, las dos partes se pueden hacer exigibles. Ok, gracias. Bueno,